Buenos días. Vamos a darle continuidad a las videoclases de mecánica de materiales. Vamos a comenzar a ver la segunda unidad, que es el análisis de vigas isostáticas. El análisis se entiende de la obtención de los elementos mecánicos que obran en la estructura. En este caso pues serían fuerzas cortantes y momentos flexionantes. Son dos de los elementos que obran en una estructura, los elementos mecánicos. Entonces vamos a dar la definición primero de una viga. Una viga es un elemento estructural colocado normalmente en posición horizontal, cuya función es soportar cargas transversales al eje longitudinal. Vamos a suponer que tenemos una viga. Entonces soporta cargas que vienen transversales a su eje longitudinal. Entonces, dice, una viga es un elemento estructural colocado normalmente en posición horizontal, cuya función principal es soportar cargas transversales a su eje longitudinal, salvando un claro determinado. Esa es la función así en términos generales de una viga. Hay vigas que están inclinadas, ya incluso hay unas que están verticales, como los muros de contención. Es una viga que está vertical, soportando la presión de la tierra o de un fluido, lo que sea. Entonces, pero generalmente las encontramos en esa forma. Vamos pues a ver los tipos de apoyos, que es lo que define básicamente si la viga, las características de la viga. Por ejemplo, miren, aquí observan que puse, esto es una ruedita abajo de un triángulo, así. Quiere decir que en esta viga de arriba, aquí habría solamente reacción aquí. En la ruedita indica que esto puede desplazarse, entonces aquí no hay reacción. Por lo tanto, esto solamente nos da una reacción vertical. Este tipo de apoyo se llama rodillo. Y solamente tiene reacción vertical. Y luego viene siendo la bisagra. La bisagra, observen que le quitamos la ruedita. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la bisagra aquí hay una reacción vertical. Y si yo tuviera una fuerza que me generara una componente horizontal, pues entonces aquí también habrá reacción. Aquí también habrá reacción. Quiere decir que la bisagra me puede dar reacciones verticales y horizontales. Si no existiera esta fuerza que me genera una componente horizontal, pues entonces tampoco habría reacción aquí. Entonces, para fines prácticos, el rodillo y la bisagra, si fueran puras cargas verticales, serían igual, ¿verdad? Pero bueno, para cumplir con uno de los propósitos de la mecánica de materiales o de la resistencia de materiales, acuérdense que las estructuras tienen que ser resistentes, rígidas y estables. Si yo no pusiera esto, entonces esto no tendría estabilidad, porque cualquier fuerza horizontal pues la haría que perdiera el equilibrio. Por esa razón tengo que poner una bisagra y un rodillo para que esa viga sea estable. Bien, entonces hay otro tipo de empotramiento, otro tipo de apoyo, perdón, que se llama empotramiento. El empotramiento, pues hagan de cuenta que esto es típico se llama un cantilever. Aquí en si ustedes tienen una fuerza, entonces van a tener una deformación así. Aquí hay reacción
vertical, puede haber reacción horizontal si hubiese una fuerza que me genera una componente, pero además hay un momento. Entonces hay un momento, una reacción horizontal y una reacción vertical. Quiere decir entonces que el empotramiento me genera una reacción, me puede generar reacción horizontal, vertical y momento. Entonces, aquí vamos a tener número de reacciones. Esto es 1, 2 y 3. Entonces, el rodillo me puede generar una reacción, la bisagra 2 y el empotramiento 3. ¿Por qué hay un momento aquí? Pues porque aquí la viga es como si yo tuviera el plumón así y un apoyo simple es nada más así. Entonces quiere decir que aquí, si yo pintara la elástica, esto giraría. Esto es la elástica, sería así. De tal manera que si yo trazo una tangente a la elástica en el apoyo, aquí hay un valor, hay un ángulo de giro igual acá. Ya vemos θ y B. Hay un giro. En toda la viga hay un punto de pendiente, que si la viga fuera simétrica, por ejemplo aquí, y esta carga no existiera, pues el punto de pendiente en el centro sería 0. Pero en todos los otros puntos la pendiente no sería 0. Hay valor aquí, valor acá. Sin embargo aquí si ustedes trazan la elástica y trazan una tangente a la elástica, el empotramiento es una línea recta horizontal que coincide con la posición no deformada de la viga. Entonces, como hay una pendiente 0, entonces se considera como si fuese un empotramiento ahí. Bien, entonces esos son los tipos de apoyo que hay: el rodillo, la bisagra y el empotramiento. Bien, en la medida en que está impedido el movimiento o el desplazamiento, es en la medida en que aparecen las reacciones. Por ejemplo, esta viga aquí no se puede desplazar hacia acá, por eso hay una reacción aquí. Repito, que si hubiera una fuerza aquí que me generara una componente horizontal, entonces aquí tampoco podría desplazarse para allá. Sin embargo, pues como aquí está el apoyo, no se puede desplazar hacia acá, pero se puede desplazar hacia allá o hacia acá. Entonces, en la medida en que está impedido el desplazamiento, ahí está la reacción. Aquí está impedido, aquí nada más, entonces está la reacción. Aquí está impedido en estas dos direcciones, aquí están las reacciones. Y aquí es impedido el desplazamiento horizontal, vertical y angular. Quiere decir que por eso el momento aquí existe, porque evita que esto se gire. Por ejemplo, si yo tuviera un empotramiento aquí, la elástica saldría así, miren. Bueno, pues como está aquí, sale de 0. O sea, si fuera una viga que estuviese así, una carga, entonces aquí esto sale de 0 y llega a un valor X radianes o grados ahí. Entonces esa es la diferencia entre el apoyo simple y el empotramiento. El apoyo simple se conoce a la rodilla, a la bisagra, porque no hay momento. Entonces, bueno, luego más adelante en la clasificación de las vigas voy a ver esto con más detalle. Ahorita estamos analizando nada más las vigas isostáticas. Las vigas isostáticas son las que se pueden resolver únicamente con las ecuaciones de la estática. Pero bien, ahorita estoy con la clasificación de los apoyos, que viene siendo el rodillo, la bisagra y el empotramiento. El rodillo puede generar una reacción, la bisagra 2 y el empotramiento 3. ¿Sí? Bien. Entonces, en base a los tipos de empotramiento y al número de claros es como se clasifica la viga. Por ejemplo, vamos a decir, una viga, vamos a ponerla así.
no le ponemos carga, simplemente sus condiciones de apoyo, decimos que esto es N. Y luego tenemos esto, y luego tenemos esto. Bien, además puedo tener esto. Estos planos pueden ser iguales o diferentes según la condición de la estructura. Los voy a poner diferentes. Y luego, el caso que les dibujaba ahorita, entonces, esto es lo que da la clasificación de las vigas. Estas son las vigas estáticamente determinadas. Estas son las vigas que vamos a estudiar en esta unidad. En el capítulo 4 del libro de Mecánica de Materiales de Robert W. Fitzgerald, son vigas estáticamente determinadas. Se llaman así por lo siguiente. Miren, por ejemplo, si todas las cargas fuesen verticales, aquí habría una reacción hacia arriba igual acá, si las cargas vienen de arriba hacia abajo. Aquí habría también reacción y reacción vertical, y aquí también, y esto es un momento. Entonces, se llaman isostáticas porque se pueden resolver únicamente con las ecuaciones de la estática. Ya ven que las ecuaciones de la estática pues son tres. Son sumatoria de momentos, suma de fuerzas verticales y suma de fuerzas horizontales. Muy bien. Entonces, si supongo que todas las fuerzas son verticales, no hay fuerzas inclinadas que me generen componente horizontal, entonces quedamos que para esos fines estas dos reacciones son iguales. Entonces, prácticamente de las ecuaciones de la estática, únicamente iría a utilizar estas dos. Son dos ecuaciones. Vamos a ver cuántas reacciones hay aquí. Aquí hay una, dos. Aquí hay una, dos. Y aquí también hay dos. Entonces, se puede resolver únicamente con las ecuaciones de la estática. Por eso decimos que son vigas estáticamente determinadas. El nombre de esta viga, como se le conoce usualmente en el ambiente de la mecánica de materiales y estructuras, es una viga simplemente apoyada. Viga simplemente apoyada. Esta es una viga simplemente apoyada con volados, porque el volado es cuando la viga tiene continuidad más allá del apoyo, es decir, que continúa más para allá y también continúa para allá. Eso es cuando es con volados. El volado puede ser de un solo lado o de los dos lados. Y el cantilever se caracteriza por tener un solo apoyo y necesariamente tiene que ser un empotramiento, porque si fuera una bisagra o un rodillo, pues tampoco no sería estable. Entonces tiene que ser un empotramiento porque tiene limitado el desplazamiento en las tres direcciones. Bien, entonces son las vigas que vamos a estudiar en esta unidad. Repito, está en el capítulo 4 del libro de texto de Mecánica de Materiales de Robert W. Fitzgerald. No sé en qué otros capítulos vengan los otros autores, pero cualquier autor es bueno. Lo que pasa es que yo me gusta leer ese libro para comenzar a enseñar, porque pues aborda todos los problemas de una forma progresiva. Empieza con los más sencillos y va subiendo de tono cada vez. Entonces, pues para aprender se me hace práctico, se me hace bueno. Entonces, son las vigas que vamos a estudiar aquí. Estas vigas de acá se llaman vigas estáticamente indeterminadas. Se llaman vigas
estáticamente indeterminadas o hiperestáticas. Y estas son vigas estáticamente determinadas o isostáticas. El isos pues, es el sinónimo de igual. Entonces, isostáticas quiere decir igual número de reacciones, igual número de ecuaciones. Y las vigas estáticamente indeterminadas o hiperestáticas es porque va a haber más incógnitas que ecuaciones disponibles. Las ecuaciones disponibles que tengo, si fueran puras cargas verticales, serían nada más 2. Entonces aquí tendría yo una reacción, otra reacción, otra reacción. Bueno, serían 1, 2, 3, 4 contra 2. Pues hay más incógnitas, porque las reacciones son incógnitas, hay más incógnitas que ecuaciones disponibles, que serían 2 en este caso de cargas verticales. Bien, y aquí, pues aquí habría, ya saben, una reacción vertical, el momento, una reacción vertical, reacción vertical, reacción vertical, momento y momento. Bien, entonces, estas vigas que vamos a ver más adelante, en las unidades ya casi al final, sean vigas estáticamente indeterminadas o hiperestáticas. Indeterminadas porque si lo hicieron ustedes bueno, pues es simple. Como hay más reacciones que ecuaciones, pues se vuelve indeterminada. Hiper es un sinónimo de mucho. Entonces quiere decir que hay muchas incógnitas comparadas con las ecuaciones disponibles. ¿Qué tenemos que hacer para resolver estas? Tenemos que entrar al estudio de las deformaciones, para de ahí tomar las ecuaciones que hacen falta y entonces completar al número de incógnitas el número de ecuaciones y entonces en consecuencia poder resolver. Pero eso lo veremos más adelante, repito. Ahorita vamos a estudiar nada más estas son las que vamos a estudiar. Estas vigas son las que vamos a estudiar, vigas estáticamente determinadas. Entonces, como pueden ver, la clasificación de las vigas más que nada se da por los tipos de apoyos. Como estos son apoyos simples, los apoyos simples se llama viga simplemente apoyada. Simplemente apoyada, como esta solamente también tiene 2 apoyos, se llama simplemente apoyada con volados. Si fuese volado hacia un solo lado, pues sería viga simplemente apoyada con volado. Y en este caso, pues este se llama cantilever. El cantilever se caracteriza pues porque solamente tiene un apoyo que necesariamente tiene que ser un empotramiento para que la viga sea estable. Y bueno, estas de acá, esta se llama viga continua. La viga continua es aquella que tiene más de 2 apoyos, pueden ser 3, 4, n apoyos. Esta es una viga continua. Muy bien, y esta es una viga que se llama viga empotrada y apoyada. Así es, simplemente empotrada y apoyada. Y esta pues obviamente sería una doblemente empotrada. Muy bien, entonces estas quedamos y las vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a enfocarnos con estas de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, pues ya vimos la definición de viga. Dice, viga es un elemento estructural colocado normalmente en posición horizontal cuya función es soportar cargas transversales a su eje longitudinal y salvando un claro determinado. Esa es la definición así en términos generales de una viga. Esa es la definición de viga. La clasificación de los apoyos, pues aquí está, es el rodillo, que tiene desplazamiento horizontal, mano vertical, la bisagra, que puede girar, y aquí vamos, aquí puede girar, como el rodillo también puede girar, la viga puede girar ahí, no está rígida, apoyada rígidamente para que no gire. Entonces, el que sí es un apoyo que está rígido 100%, no tiene desplazamiento ni vertical ni horizontal, y tampoco puede girar, es el cantilever, porque si ustedes ven la línea recta de la viga y no sale desde cero, se empieza a deformar, sale de 0 a un valor, cuando acá sí tiene un valor en X grados o radianes, acá es la pendiente de 0. Muy bien, entonces esta es la clasificación de las vigas estáticamente determinadas. ¿Por qué? Porque se pueden resolver únicamente con las ecuaciones de la estática. Y luego están las vigas estáticamente indeterminadas, que son las continuas, aquellas que tienen más de 2 apoyos, la que está empotrada y apoyada y la doblemente empotrada.
Estas vigas todavía tienen otra clasificación o subclasificación. Estas se clasifican por el número se llama grado de indeterminación o hiperelasticidad. El grado de indeterminación o hiperelasticidad es igual al número de reacciones menos 2 en el caso de que fueran solamente cargas verticales. Y digo esto pues porque en edificación, como son cursos para ingeniería civil, cuando en los cálculos de edificación generalmente las cargas son cargas verticales sobre los miembros, ¿verdad? Si hablan del sismo, pues son cargas sobre los nudos. Bien, entonces, por ejemplo, quedamos que estas tienen otra subclasificación, entonces se da con el grado de indeterminación o hiperelasticidad. Entonces, dice que es igual al número de reacciones. Para esta viga sería 1, 2, 3, 4. Su grado de indeterminación sería 4 menos 2. Esta diríamos es una viga estáticamente indeterminada de segundo grado. ¿Por qué? Pues porque tiene este 2 me está indicando que es el grado de indeterminación, pero también me dice que es el número de reacciones redundantes que hay en una estructura. ¿Qué es una reacción redundante? Una reacción redundante es aquella que no hace falta para que la viga se mantenga en equilibrio, que esté estable. Por ejemplo, yo diría, así a simple vista, que estas dos reacciones son las redundantes. Si ustedes la quitan, pues entonces me quedaría como una viga de estas. Bueno, entonces pueden ser estas dos. Y este es el grado de indeterminación, me dice cuántas reacciones redundantes hay a la vez. Entonces pueden ser estas dos. O bien, puedo decir yo, si este clavo no es, bueno, incluso si fuera muy grande, podría tomar yo, por ejemplo, este y estas dos. En fin, hay que ver nada más que haya estabilidad. En esta de aquí tenemos el grado de indeterminación serían 3 menos 2 es 1. Esta viga es estáticamente indeterminada de primer grado, quiere decir que hay una redundante, puedo quitar un apoyo o generar una reacción. Si aquí quito me quedaría como el cantilever, o sea, sería estable. O sea que esta reacción es una reacción redundante. ¿Ven? Pues vamos a suponer que yo no deseo tomar esta, puedo tomar el momento. Si quito el momento, la dejo como una viga simplemente apoyada. Entonces también el momento puede ser una reacción redundante, o es esta o esta, porque aquí me estoy diciendo una a la vez. Entonces o es esta o es esta, ustedes deciden cuál tomar. Muy bien, ¿en base a qué van a decidir? Pues ya cuando tenemos a ver el estudio de las deformaciones. Sale, aquí enseguida tenemos 4 reacciones, entonces son 4 menos 2, son 2. Entonces quiere decir que esta es estáticamente indeterminada de segundo grado, hay 2 reacciones redundantes. Puedo tomar estas dos, si yo quito esta me queda un cantilever. Bien. Pero también puedo decidir quitar el momento y el momento de acá, y entonces me queda como una simplemente apoyada. ¿Sí? Ok. Entonces, esto es así, a grandes rasgos, la clasificación de las vigas. Hemos dado la definición de una viga, la clasificación de los apoyos, la clasificación de las vigas. Nos queda por ver la clasificación de las cargas. Hay 4 estados de carga básicos. Está el primero más sencillo, la carga es un vector que le ponemos P o F. Usualmente, pues depende del sistema que estemos usando, ¿verdad? Puede ser Newton, kilogramos fuerza o libras. Bueno, entonces la representamos como un vector. Esas cargas en la vida real no existen, o sea, no hay una carga que esté sobre un punto. Generalmente están en un área que sea pequeña, pero para fines prácticos se puede modelar como si fuese un vector, dado que la superficie en que descansa esa carga es relativamente pequeña comparada con las dimensiones de los otros elementos estructurales, generalmente donde se apoya. Entonces puede ser considerada como una carga puntual, se llama carga puntual de hecho, o carga concentrada. Entonces aquí enseguida tenemos la carga que conocemos como uniformemente distribuida rectangular. Se conoce como uniformemente distribuida rectangular, pues es un rectángulo. Entonces aquí la carga es
W, generalmente lo conocemos como W, y viene siendo la altura. Aquí esto es, pues es la longitud en donde se distribuye la carga. Estoy aquí, que usualmente se puede llamar L. Solo que esta W casi nunca la ponemos de lado, la ponemos acá arriba. Entonces, esto si consideramos las unidades de sistema internacional, pues sería Newton, y esto sería Newton sobre metro. Es una carga uniformemente distribuida, quiere decir que en cada metro hay la misma carga. Y luego sigue la carga uniformemente distribuida triangular. Es un triángulo. En edificación se ve pocas veces. Esto lo ven más cuando se meten al estudio de la cimentación, casi es cuando no son las cimentaciones simétricas, usualmente se presenta ese tipo de distribución de presiones en la base de la cimentación. También pues se presenta en los muros de contención, en las paredes de silos de almacenamiento de grano, en las albercas, en fin. Pero ya en edificación, en la superestructura es poco probable. En los sótanos pues también no se diga, ¿verdad? Por la presión de la tierra. Entonces igual aquí se saca, es una carga que se distribuye en la longitud N, y esto es W. Aquí la W igual está en Newton sobre metro. Nada más que es, bueno, pues aquí va variando desde aquí hasta acá, sí, pero en otra dimensión de profundidad es como se mide en Newton por metro. O sea, cada metro de profundidad hacia allá es la misma carga hacia allá. ¿Ok? Entonces, esta es la carga, repito, puntual o concentrada, uniformemente distribuida rectangular y uniformemente distribuida triangular. Y finalmente está la carga momento, que se puede representar, pues, lógicamente a través de un par de fuerzas que están separadas a la misma distancia. Aquí pues alrededor de este punto central abre un momento que es igual a F por D, que lo pueden representar también como un giro, es M. Entonces, pues esto se presenta muy pocas veces, pero también se presenta. De hecho, y en el libro, los problemas que ustedes van a resolver, pues vienen algunos ejemplos así. Pero son los tipos de carga básicos, son 4. La carga concentrada, la uniformemente distribuida rectangular, la carga triangular y la carga momento. Es una carga, la carga momento, es una acción. Entonces, ahí está ya la clasificación de las cargas, clasificación de las vigas, clasificación de los apoyos y un ejemplo de una viga con su definición que ya se las di. Entonces, bueno, ¿qué sigue ahora? Ahora vienen como los pasos para resolver o analizar una viga. Para analizar una viga, pues ustedes primero necesitan conocer sus condiciones de apoyo, la carga que va a venir sobre la viga, y entonces vamos a comenzar a hacer el equilibrio en función de los tipos de apoyo que tenga. ¿Sale? Para hacer el equilibrio tenemos que conocer las cargas y entonces en consecuencia determinar las reacciones con estas ecuaciones. ¿Sí? Vamos a definir, si fueran siempre puras cargas uniformes, pues será simplemente usar las ecuaciones, pero hay ocasiones, la mayoría de los casos tenemos cargas distribuidas, como en este caso. Cuando haya cargas distribuidas vamos a usar un principio fundamental del estático, un principio del equilibrio. Entonces le ponemos el principio de equilibrio. Si yo voy a calcular el equilibrio de una viga que está, por ejemplo, así, como la que está, con una carga uniforme, W, en un claro L, se supone que ya conozco el claro y conozco la carga. Entonces voy a tener esta carga desde el punto de vista del equilibrio. Voy a sacar la resultante del peso. O sea, voy a concentrar todo el peso
en su centroide, ahorita porque es una figura plana, pero si fuera una figura en 3 dimensiones, pues sería su centro de gravedad. Entonces, como es una figura plana que estoy viendo en mi modelo, voy a decir que esto es W por L. Ahí la estoy concentrando. Entonces, si yo la concentro en su centroide, pues el centroide del rectángulo está en la mitad, aquí sería L sobre 2. Entonces, como es L sobre 2, pues así haríamos sumatoria de momentos. Vamos a llamar a este punto A y este punto B. Si hago sumatoria de momentos en A, digo que los giros así son positivos, pues voy a tener que esto es igual. Aquí estoy haciendo momentos, va a ser, indicamos aquí una bisagra y aquí un rodillo. Entonces voy a tener una reacción vertical aquí y una reacción vertical aquí también. Entonces tendré que el momento aquí es una bisagra, esto gira como las puertas, va a girar así. Entonces, si no considero esta reacción, esta fuerza se llama fuerza virtual. Virtual porque estoy concentrando mentalmente toda la resultante de las cargas en su eje, en su centroide o en su centro de gravedad, si fuese en 3 dimensiones. Entonces lo concentro ahí en su centroide, que está a la mitad del rectángulo. Por lo tanto, el brazo de palanca es base. Esto es menos, porque me hace girar en sentido contrario a este, menos W por L, menos W por L que multiplica a L sobre 2, más, ahora como ya lo consideré aquí, me olvido de L, pienso solamente en la reacción en B, esta de aquí. Entonces va a ser más la reacción en B por su brazo de palanca, que esta me hace girar para acá, en este sentido. Entonces va a ser más RB por L. Por lo tanto, esto es igual a 0, es una condición de equilibrio, aquí está. Por lo tanto, RB va a ser igual a, esto pasa para el otro lado, positivo W por L cuadrada sobre 2 que divide la L. Entonces esto es igual a W por L sobre 2. RB es W por L sobre 2. Y ahora aplico sumatoria de fuerzas verticales. Ahí disculpen que me voy para un lado y para el otro. Suma de fuerzas verticales es igual. Voy a tomar la convención de que todas las que van para arriba son positivas. Aquí, empiezo de acá a izquierda a derecha, tengo la reacción en A. Es igual a RA menos W por L más RB, que es W por L sobre 2, y es igual a 0 aquí por la ecuación. Entonces RA es igual a W por L positivo menos W por L sobre 2, esto es igual a W por L sobre 2, positivo también. Entonces cuando me da positivo, la suposición que yo hice, como yo supuse hacia arriba, porque son reacciones, la acción es hacia abajo, lógicamente la reacción va hacia arriba, así la supuse. Entonces, si la supuse así, cuando haga mi equilibrio me da positivo. Quiere decir que si me equivocara, si la pusiera en sentido contrario, pues simplemente me daría negativo aquí, y lo que haría es o usar esto como negativo o cambiar el sentido del vector. Acá también la consideré positiva y pues también me dio positivo el resultado. Quiere decir que es correcta la suposición de considerarla hacia arriba. Entonces, este es un principio de equilibrio. Ese principio de equilibrio dice: toda carga uniformemente distribuida puede ser considerada como una carga virtual puntual, evaluando el área bajo la curva de carga y concentrando dicha área en su centroide. Entonces, ¿qué fue lo que hice aquí? Dice, toda carga uniformemente distribuida puede ser considerada como una carga virtual puntual. Entonces, mi carga uniformemente distribuida es un rectángulo cuya área es W por L. Le pongo así como una culebrita para que no se confunda con las cargas puntuales reales físicas que sí existen ahí por sus propias características. Entonces, las cargas virtuales las considero son el equivalente al peso de una carga uniforme. Entonces, esa carga virtual la pongo en su centroide. ¿Sí? Evalúe el área bajo la curva de carga, que sería W por L, es un rectángulo, va a su centroide.
Entonces, ya me olvido de que si fuese una carga uniforme, pienso que es una carga puntual nada más, y hago el equilibrio de la viga con estas dos ecuaciones y llego a lograr el equilibrio. Entonces, W por L sobre 2 más W por L sobre 2, pues me da W por L. Entonces, ese es el principio, voy a repetirlo. Dice, toda carga uniformemente distribuida puede ser considerada como una carga virtual puntual, evaluando el área bajo la curva de carga y concentrando dicha carga en su centroide. Por ejemplo, aquí pues sería en L sobre 2, y aquí en el triángulo sería en L sobre 3. Por eso que el centroide del triángulo está 1/3 de la base o 2/3 del vértice. Entonces, bueno, esto es la teoría, grosso modo, así pues en términos generales, de lo que va a ser el análisis de las vigas. Quedamos que para resolver una viga los pasos son, primero, hacer el equilibrio. Hacer el equilibrio es calcular las reacciones. Si son puras cargas puntuales, pues no hay problema, ahí hacen directamente sumatoria de momentos en A o en B, y luego después sumatoria de momentos en el otro apoyo o suma de fuerzas verticales. En el ejemplo de la próxima videoclase lo voy a hacer así. Entonces, si son puras cargas puntuales, pues estoy en directo. Pero si hay cargas uniformes, hay que convertir primero las cargas uniformes a cargas virtuales con el principio de equilibrio. Y luego ya calculan las reacciones. Teniendo las reacciones, se van a calcular los valores de cortante. El cortante, ¿qué es el cortante? El cortante es cómo se distribuye la fuerza en una viga. El cortante es la suma algebraica de los valores de las cargas a la izquierda o a la derecha de la sección considerada. Así se define el cortante. Dice, el cortante es la suma algebraica de los valores de las cargas a la izquierda o a la derecha de la sección considerada. Bueno, voy a borrar esta parte de aquí. Voy a borrar aquí. Entonces, tenemos la convención para calcular los valores de cortante. La convención para calcular los valores de cortante es esta. Entonces, el cortante lo conocemos como, o lo identificamos como una V mayúscula. Entonces, voy a repetir otra vez. El cortante es la suma algebraica de los valores de las cargas a la izquierda o a la derecha de la sección considerada. Suma algebraica de las cargas a la izquierda o a la derecha de la sección considerada. Por ejemplo, aquí, en esta viga, yo puedo decir, ok, yo quiero ver cuánto vale el cortante aquí. Entonces, esta es mi sección considerada. Este punto es mi sección considerada. Aquí. O acá. Donde yo quiera, puedo calcular el cortante. Entonces, si estoy aquí, dice es la suma algebraica de las fuerzas a la izquierda o a la derecha de la sección considerada. Obviamente tiene que ser el mismo valor, el mismo resultado. Entonces, vamos a decir que la convención para los valores de cortante vamos a dibujarla nosotros así. Pintamos la sección considerada y a la izquierda de la sección considerada todas las fuerzas hacia arriba van a ser positivas, a la derecha de la sección considerada las fuerzas hacia arriba van a ser negativas. Esa es la convención para calcular los valores de cortante. Una vez que calculan sus valores de cortante, los van a graficar. Y la convención para graficar los valores de cortante es esta. Ustedes van a trazar una recta base y todos los valores positivos los van a dibujar arriba de la recta base y los valores negativos abajo. Los positivos y los negativos. Esta es la convención para calcular los valores de cortante y esta es la convención para graficar los valores. Muy bien. Y para el momento lo vamos a identificar con una M mayúscula. Y el momento por definición es la suma algebraica de los valores de los momentos de las cargas a la izquierda o a la derecha de la sección considerada. Bien.
La convención para calcular los valores del momento es la siguiente. Tienen su sección considerada. Dicen, a la izquierda todos los giros van a ser positivos, a la derecha los giros serán negativos. O bien, pueden decir que a la derecha los giros así son positivos y a la izquierda los giros así son positivos. Esta es la convención para calcular los valores del momento. Y la convención para graficar los valores tienen la recta base, entonces todos los valores hacia arriba van a ser los negativos y positivos hacia abajo. Esto, repito, es una convención. Pueden ponerlo al revés, no importa. El hecho es que ustedes sepan qué significa. Por ejemplo, si yo uso esta convención, ya cuando estoy abajo todas las reglas me quedan muy chuecas. Por eso los pinto así medio temblorosas. Quedamos que hacia arriba van los negativos y hacia abajo van los positivos. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le pusiese una carga, ¿sí? Entonces la elástica de esta viga iría así se deformaría, producto de esta carga. Entonces mi diagrama de momentos, fíjense, voy a dibujar el momento con respecto a este punto. Entonces, como es una fuerza P, simplemente va a ser una línea recta hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Es negativo porque el momento, según mi convención, esta dice, es a la derecha, el giro será en sentido horario, derecha en sentido horario, pues es negativo. Si lo quieren ver como aquí, derecha, positivo es para acá, entonces como me genera un giro hacia acá, pues es negativo, entonces este momento es negativo, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera esta viga de acá, si tuviese una carga uniforme, entonces, pues aquí la elástica iría hacia abajo. Iría así iría la elástica. Entonces, aquí sería W por L sobre 2, que lo voy a detallar más adelante, W por L sobre 2 hacia arriba. ¿Sabes? Y si ustedes cortaran, por ejemplo, la viga aquí en cualquier punto que llamaremos X, si cortaran la viga ahí, ¿qué tendrían ahí? Tendrían una fuerza que sería W por L sobre 2 en una distancia X. Aquí está su carga uniforme. Entonces, quedamos que esto es W, la altura del rectángulo. La altura del rectángulo es W, entonces eso sería W en kilogramos por metro o en newton sobre metro o libras por pie. Entonces, para calcular mi momento aquí, tengo mi fuerza esta de aquí, la reacción en A. Entonces, tengo que sacar la carga virtual equivalente a este cachito de carga uniforme. Y mi virtual equivalente caería justamente aquí en el centroide, que sería el valor de la carga virtual, sería su área, que sería W por X. Entonces la distancia aquí pues es evidentemente la mitad de X, porque es el centroide, X sobre 2. Por lo tanto, el momento en X aquí, mi momento en X sería igual, observen, aquí tengo el lado izquierdo del diagrama de cuerpo libre, aquí. Entonces, esta reacción me va a hacer girar hacia allá. En este sentido positivo va a ser W por L sobre 2 por X menos, sigo con respecto a este punto, ya consideré la reacción, ahora voy con la carga virtual.
esta me haría girar hacia acá, sentido antihorario, y sería W por X por su brazo de palanca, que sería X sobre 2. Acuérdense que momento es fuerza por distancia, eso ya lo vieron desde estática. Entonces el momento en X me iría a dar W por L sobre 2 por X menos WX cuadrada sobre 2. Esto va a ser un valor positivo. Entonces, como es un valor positivo, pues se va a dibujar hacia abajo. Y todos los valores se van a dibujar hacia abajo. Entonces, ¿por qué se dibujan hacia abajo? Pues porque van desde 0, aquí en el apoyo simple, veamos que aquí es 0 y acá también es 0 porque no hay empotramiento. Y cuando no hay empotramiento, la viga gira. Aquí está girando la viga. Ustedes pueden trazar una tangente al elástico y les va a dar un valor de teta B, igual acá, trazan una tangente y les va a dar un valor de teta A. Entonces, como la elástica tiene libertad de girar, no hay momento, por eso el momento aquí vale 0. Y es una parábola de segundo grado que va a llegar hasta su máximo en el centro del claro. Más adelante lo vamos a ver en la próxima sesión. Y para finalmente terminar en 0. Entonces, pues, resumiendo, dimos la definición de una viga en términos generales, pues porque dijimos que era una viga es un elemento estructural colocado normalmente en posición horizontal. Repito, que puede haber inclinadas o verticales, pero la característica principal es que las cargas son normales a su eje longitudinal, son perpendiculares a su eje longitudinal, y dando un claro determinado. Esa es la definición de una viga. Luego vimos la clasificación de los apoyos, rodillo, bisagra y empotramiento. Luego vimos la clasificación de las vigas por sus condiciones de apoyo. No tiene que ver la carga, solamente las condiciones de apoyo y la cantidad de apoyos. Entonces las definimos estáticamente determinadas o isostáticas. Aquí es que se pueden resolver únicamente con las ecuaciones de la estática. Y luego por otro lado están las hiperestáticas o estáticamente indeterminadas, que tenemos que meternos al estudio de las deformaciones para completar el número de ecuaciones que hacen falta y en consecuencia resolver. Entonces, después de la clasificación de las vigas, hicimos la clasificación de las cargas, que son 4 estados de carga básico, que en la próxima sesión voy a analizar cada estado de carga básico para ver qué tipo de línea me describe. Si es una recta, una parábola de segundo grado, una parábola de tercer grado, en fin, ver qué tipo de curva me describe. ¿Por qué es importante para mí eso? Porque yo voy a trabajar con los áreas de los diagramas de momento para llegar al cálculo de las deformaciones. Me interesa ver sobremanera que los diagramas estén muy bien definidos con exactitud. Entonces, son 4 estados de carga básico que voy a analizar uno por uno en la próxima sesión. Entonces, vimos los estados de carga. Generalmente hay más, sí hay más, sí, pero es una combinación de estos, casi todos los demás por lo general, a menos que venga una carga en una distribución de una curva, que son muy poco probables, que no las excluyo, pero sí, son muy poco probables, que seguramente cuando ya hayan comprendido muy bien esto, lo demás lo van a estudiar ustedes por su cuenta muy bien. Vimos que también las estáticamente indeterminadas tienen otra clasificación, que es con su grado de indeterminación o hiperelasticidad, y es igual al número de reacciones menos 2 en el caso de que se consideran solamente cargas verticales. Entonces, el grado de indeterminación o hiperelasticidad les indica el número de reacciones redundantes que hay en una estructura, y quedamos que una reacción redundante es aquella que no hace falta para que la viga se mantenga en equilibrio estable. Si la quitan no hay problema. Ok, eso nos va a ser muy, muy útil en el cálculo de las deformaciones. Vimos el principio de equilibrio, que dice que toda carga uniformemente distribuida puede ser considerada como una carga virtual puntual, evaluando el área bajo la curva de carga y concentrando dicha área en su centroide. Esto nos va a ser de mucha utilidad cuando calculemos cargas uniformemente distribuidas rectangulares. Pero solamente este principio de equilibrio solamente es básico para hacer el equilibrio de la viga. No se puede usar para calcular esfuerzos y deformaciones. Repito, este principio de equilibrio solamente es útil para hacer el equilibrio de la viga, calcular las reacciones. No es útil para calcular esfuerzos ni deformaciones. Bien, entonces, después del principio de equilibrio ya nos vamos una vez que equilibramos la viga, por eso es el principio de equilibrio, equilibramos la viga, calculamos sus reacciones, nos vamos a calcular los valores de cortante, que es cómo se distribuye la fuerza cortante a lo largo de la viga. Dimos, vean, la definición de cortante es la suma algebraica de los valores de las cargas a la izquierda o a la derecha de la sección considerada. Ahorita apréndanselo así, anótenlo.
y en la próxima clase yo lo voy a definir con más claridad. La convención para calcular los valores de cortante que yo tomé es esta. A la izquierda de la sección considerada, este cuadrito es mi sección considerada. Es mi sección considerada, por ejemplo, aquí dije es X, entonces esta es mi sección considerada, este cuadrito de aquí. A la izquierda todas las fuerzas hacia arriba van a ser positivas y a la derecha hacia arriba negativas. Bien, ya cuando tengo los valores de cortante, me voy a graficar mis valores. Trazo una recta base, hacia arriba van a ir los positivos y hacia abajo los negativos. Enseguida viene el momento. El momento flexionante lo definimos como la suma algebraica de los momentos de las cargas a la izquierda o a la derecha de la sección considerada. Esa es la definición de un momento. Anótenlo y lo vamos a ver con más claridad. Adelante. La convención para calcular los valores del momento es esta. Esta es su sección considerada, igual que acá, su sección considerada. Todos los giros a la izquierda van a ser positivos y a la derecha de la misma sección van a ser negativos. O bien pueden tomar esta que dice a la izquierda sentido horario positivos, a la derecha sentido antihorario positivo. Son iguales. Una vez que tienen sus valores, se van a graficarlos. Tienen su recta base, es una línea recta, como cuando tabulan una función. Tienen su eje cartesiano y a partir de ahí grafican. Entonces nosotros trazamos igual una recta base, que es la referencia, y todos los valores positivos que obtuve de aquí van hacia arriba, perdón, los valores negativos hacia arriba y los positivos hacia abajo. Muy bien, entonces, pues creo que por hoy es suficiente. En la semana les voy a enviar la continuación de eso, para que ya cuando analicemos los estados de carga básicos, voy a analizar uno o dos ejemplos de los que vienen en el libro, y entonces ustedes tendrán que ir haciendo los demás. Y pongan a chambear a Cadena, denle trabajo. Cadena está para servirles, para ayudarles en la resolución de sus problemas y sus dudas. Y ya cuando él pueda, pues él me hará saber cuáles dudas no puedo resolver y yo con todo gusto trataré de apoyarlos si está en mí, si no, pues nos ponemos a investigar. Pues les deseo que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por su atención.